Buenas tardes y damos la bienvenida al tercer ciclo de charlas entre el Centro PEN y el programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín. Y esta vez con la presencia como moderador de Gonzalo Retamal, docente universitario y activista cultural y miembro de PEN Chile, que va a moderar la charla entre Carlos Escliar y Gwendolyn Díaz Ridgway, nuestros brazos académicos, por eso son dos, del Centro PEN de Argentina. Así que, Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado el convite trasandino y contanos quiénes nos acompañan hoy. Gracias Gabriel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos entonces a dar inicio a esta charla que tiene por título Las múltiples versiones del ensayo. En esta ocasión tenemos a dos invitados y la primera de ellas es la doctora Gwendolyn Díaz Ridgway. Nacida en Estados Unidos y criada en Buenos Aires, recibió su doctorado con especialización en literaturas comparadas de la Universidad de Texas en Austin, y allí conoció y tomó seminarios y tuvo el privilegio, ¿por qué no?, de estar con Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, entre otros escritores. Es profesora titular y directora del programa de maestría en literatura y lengua inglesa de la Universidad de St. Mary, San Antonio, Texas, y ha publicado una serie de libros. Actualmente se dedica al estudio de la literatura desde la óptica de la física cuántica, interés que comparte con algunos teóricos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Le damos la bienvenida entonces a Gwendolyn Díaz por estar junto a nosotros, y también se encuentra Carlos Escliar, que es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, e investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina y del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana y ha realizado estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal del Río Grande do Sul, Brasil. Ha publicado una serie de libros de pedagogía, ensayos y poesía, y también ha traducido del italiano el libro Alda Merini. Muchas gracias también por estar junto a nosotros y le damos la apertura para la presentación. Inicia Gwendolyn Díaz. Buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde para el tema del ensayo. Cuando yo tenía 10 años, mi padre me regaló un cuaderno de tapa dura, un cuaderno azul, color lapislázuli, y en la primera página puso: este cuaderno puede ser tu mejor amigo. Fue entonces cuando empezó mi romance con la escritura. Mi repertorio incluye sobre todo ensayos académicos, porque me dediqué a ello, pero también cuentos de ficción, poemas, y lo que más he disfrutado en escribir son los ensayos personales. Así que vamos a hablar de eso, y vamos a hablar en particular de la calidad literaria del ensayo personal. En 1580, Michel de Montaigne dio a la imprenta la primera edición de sus libros, Les Essais. El texto tuvo tanto éxito que dos años después publicó un tercer volumen. Se completaba así la redacción de uno de los libros más influyentes del Occidente, no solo por su contenido, sino también por su forma. Ese, claro, quiere decir ensayar, y estaba inseguro con respecto al tema, pero fue un éxito rotundo. Es interesante notar que el género de la novela
aparece después. Si consideramos que Don Quijote fue la primera novela como tal, apareció la primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. Y en esa segunda parte, Cervantes duda, escribe mismo en el principio, duda si el lector va a seguir interesado en un libro que tiene solo 2 personajes y una trama continua. O sea que es interesante ver que, el desarrollo de la novela. Pero antes de abordar la diversidad de la forma, antes de abordar el ensayo personal, quiero hablar sobre la diversidad de formas en que se expresa el ensayo. Tal vez sea el ensayo académico el que más nos conviene o el que más nos viene a la mente cuando consideramos el género. Es un ensayo objetivo, preciso, estudiado, un ensayo de investigación y erudición, donde el autor se dedica a presentar y desarrollar una tesis en particular sobre un tema de interés académico. Tal es el ensayo académico tradicional. El autor se desdibuja y prevalece la investigación. Aunque es importante mencionar que en los últimos años la voz del autor y del académico se hace más de notar. Es decir, aparece la persona, aparece el sujeto dentro del tratado académico que antes no se hacía. Este tema es para otra charla, así que seguimos con las múltiples versiones del ensayo. El ensayo puede ser narrativo, descriptivo, expositivo, persuasivo, argumentativo, científico, filosófico, crítico, sociológico o histórico. Cada uno posee estrategias expositivas similares. Presenta un argumento, se desarrolla, se analiza con el fin de presentar información sobre un tema dado. Pero el ensayo personal no es solo el exponer sobre un tema, sino compartir una perspectiva con el lector. Es un diálogo con el otro, como si estuviéramos conversando con un amigo. El tono es más intimista, es personal, de ahí su nombre. Puede ser una especulación, una reflexión sobre un tema abstracto, como por ejemplo el ensayo de Victoria Ocampo sobre el esnovismo, o sobre un objeto, como el ensayo de Joan Didion sobre el álbum blanco de los Beatles. El ensayo personal nos invita a sumergirnos en la profundidad de un tema para descubrir algo nuevo de la experiencia humana, rasgo que comparte con la poesía y con la ficción. La siguiente cita de Joan Didion, la icónica escritora norteamericana, famosa por sus ensayos sobre los mágicos años 60 y 70, es una excelente definición del ensayo. Nos contamos historias para poder vivir. Buscamos el sermón en el suicidio, la lección social o moral en el asesinato. Interpretamos lo que vemos y escogemos uno de sus múltiples significados. Vivimos enteramente, en especial los escritores, por la imposición de la línea narrativa sobre imágenes dispersas, sobre las ideas con las que barajamos la cambiante y fantasmagórica experiencia humana. Todo es narración. Desde su perspectiva singular, el ensayista puede adoptar un tono lírico, sarcástico, irónico, sensual, controvertido. Su discurso puede ser conciso o barroco, puede ser poético o prosaico, realista o fantasioso. Como en la ficción, el ensayo personal puede tener personajes. Pensemos, por ejemplo, en los diálogos de Platón. El ensayo personal puede ser escrito en verso. Y fue así como escribió Lucrecio su
su poema sobre la naturaleza de las cosas. También puede ser dramático. Esto lo vemos en la adaptación teatral de Peter Brook del ensayo de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El ensayo personal nos atrapa porque nos invita a entrar en un mundo que creíamos que conocíamos, pero vemos que no es tan así, que hay otros elementos en ese mundo que se nos habían escapado. Y así crea su tensión dramática, llevándonos de la mano a la transformación, al enriquecimiento de nuestra forma de ver el mundo. Como el canto de Circe, la voz del ensayista seduce con sus imágenes y metáforas, abriéndonos la puerta a una realidad nueva. Se aprende mejor con ejemplos. Yo escogí algunos de mis ensayistas favoritos. Primero, porque así debe ser, veamos el caso de Borges, ensayista. Bueno, el Borges de los ensayos no difiere mucho del Borges de los cuentos. En verdad, no es del todo correcto hablar de géneros en el caso de Borges. Muchos de sus cuentos se escriben como ensayos y sus ensayos se pueden leer como cuentos. Escribe en los intersticios de los géneros. Crea ambigüedades que cuestionan las categorías formales del discurso literario. Tanto en sus cuentos como en sus ensayos se funcionan el razonamiento y el vuelo de la imaginación. En otras inquisiciones, Borges dice: un libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una literatura difiere de otra, o anterior o posterior, menos por el texto que por la manera de ser leída, por la manera de ser leída. Y acá pensamos en Pierre Menard, autor del Quijote, que es un ensayo sobre la lectura de un texto que se transforma a través del tiempo. Es un ensayo y al mismo tiempo es un cuento imaginativo. En Borges, lo esencial es la invención, entendida como la capacidad de crear ideas nuevas, aún a partir de las más conocidas. Borges trabaja con arquetipos establecidos, creando una cadena de transformaciones que nos permite ver una vieja verdad desde otro ángulo. Así, en el lenguaje analítico del ensayo, incorpora los elementos y técnicas de la ficción. Los cuentos como examen de la obra de Herbert Quain, Pierre Menard, autor del Quijote, Othon Upar, Orbis Tertius, adoptan la forma de una nota bibliográfica o una especulación científica. Son más cercanas al campo ensayístico que de la ficción. Tiene citas y todo, las famosas citas de Borges, algunas reales y otras inventadas. Son cuentos que carecen de una línea argumental y de dos elementos fundamentales del lenguaje narrativo: la intriga y la evolución de personajes. Inversamente, muchos ensayos de Borges pueden ser leídos como relatos o alegorías cuya función narrativa es de iluminar cuestiones estéticas o metafísicas. Borges produce un cambio radical. Perdón. Borges produce un cambio radical en el género al plantear el argumento intelectual para estimular nuestra imaginación. Pasando a otra de mis ensayistas predilectas, Virginia Woolf, en su famoso ensayo A Room of One's Own, una habitación propia, usa estrategias de la ficción, la analogía y la paradoja para explicar por qué se le dificulta a la mujer escribir. Y ahí vemos la famosa hermana de Shakespeare. Primero explica cómo Shakespeare se educó, viajó, tuvo muchísimos privilegios que lo llevaron a ser el escritor
que fue. Pero si tuviese una hermana, dice Woolf, esa hermana no hubiera estudiado, tal vez ni siquiera habría aprendido a leer, se hubiera quedado ayudando a sus padres en casa, cocinando, se hubiera casado, hubiera tenido hijos, y bueno, se acabó. Así que vamos a continuar con otra ensayista, la norteamericana Susan Sontag. Sontag fue leída más como ensayista que como escritora de ficción, aunque cultivó ambos. Tengamos en cuenta que sus ensayos son obras de alta calidad literaria. Veamos, por ejemplo, las siguientes frases de su ensayo sobre la fotografía. Una fotografía es a la vez una pseudopresencia y un signo de ausencia. Como el fuego del hogar, las fotografías incitan a la ensoñación. Desde la foto del amante escondida en la billetera de una mujer casada hasta las instantáneas de los hijos del taxista en la visera, los usos talismánicos de las fotografías son mágicos, tentativas de alcanzar la eternidad. Y más cerca de casa, en Argentina, Luisa Valenzuela no solo escribe ficción, novelas, cuentos, sino es autora de varios libros de ensayos. Me voy a referir a uno de ellos. El libro llamado Conversación con las máscaras. Es una colección de ensayos poéticos, imaginativos y líricos. No es una seca disertación sobre qué significa una máscara. Luisa entabla un diálogo con y sobre estos objetos que en sí son una fuente de fábulas y mitos legendarios. Voy a leer unas líneas del ensayo sobre esta máscara. No hice PowerPoint, pero el papel sirve, ¿verdad? Anya Anti Chané te encontraba en un negocio de artículos autóctonos, desmerecida, frente a unas primas putativas radiantes y nuevas, hechas para el turismo. Habías perdido casi todas las plumas que rodeaban tu rostro, colorándolo. Te compré por piedad, a un precio excesivo, sin saber bien por qué. Recién al año entendí la razón. Fuiste quizá bailada en un lejano pimpín del Chaco salteño y no fuiste destruida como exige el ritual. Apenas despojada de tus atributos, decidí restituirte a tu aspecto de origen. Y con toda paciencia fui insertando pequeñas plumas en los orificios preexistentes. Lo hice en forma metódica, pero algo sacrílega, con leves plumas de verde vibrante arrancadas de un gracioso plumerito. Te completé con una flor naranja, un cempasúchil, flor de muertos, que te pertenece porque sos la mediadora entre este mundo y otro. Y, reconocida, honrada y replumada, te nació una sonrisa interior inesperada. Ahora tus ojos ya no están. Son dos simples ranuras, pero brillan, que es un gusto. ¿Qué es este ensayo? Sino una creación lírica llena de imágenes, descripciones, personajes, la máscara es el personaje, diálogo, humor, simbolismo. Todos estos elementos propios de la ficción se emplean acá en este libro de ensayos. Libro híbrido, libro literario, libro estéticamente impecable. Para concluir, volvamos a Borges. A partir del posmodernismo, y hay ejemplos anteriores, el concepto de géneros cerrados comienza a extinguirse. El posmodernismo abre paso a la libertad de formular nuevas expresiones literarias. Es así como Alicia Duhovne Ortiz escribe una biografía sobre Evita,
con episodios reales, pero los une con ficción. Rosa Montero acaba de publicar un libro que se llama El peligro de estar cuerda, que es un texto híbrido que linda entre el ensayo y la ficción. Y sobre Putita Golosa, de Luciana Pecker, leemos en la contratapa: es un texto descarnado y sensible en el borde del periodismo, la crónica, el ensayo, el porno naif y el texto de género. Y ni hablar de las nuevas formas de expresión textual que surgen a partir de las redes sociales. Para aquellos que insisten que los géneros deben respetar normas preestablecidas, les recuerdo una cita premonitoria de Marx: todo lo sólido se desvanece en el aire. Gracias. Muchas gracias, Gwendolyn Díaz, por tu presentación. Ahora le damos el paso a Carlos Escliar. Pueden ir anotando sus preguntas en el chat de Zoom. Carlos. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por la primera parte. Hay una enorme coincidencia y yo fui escuchando con los ojos cerrados y mientras tanto los abría para tachar, clausurar, quitar lo que se superponía con Gwendolyn, que me alegra profundamente, me alegra las citas, me alegra cierta concordancia de autores y autoras que queremos, que amamos. Yo quería empezar por ser casi absoluto, por ser casi radical y decir aquello de que no hay otra cosa que ensayo. Quiero empezar por ahí justamente porque últimamente he visto cómo los novelistas se han tomado en serio los estudios que tienen que hacer para componer una novela y hasta se atreven a confesar en el final de sus novelas todo lo que han estudiado para poder hacer ficción. Pero también es cierto cuánto filósofos, pedagogos y ensayistas en general de la academia confiesan haber leído novelística, haber leído ficción para poder componer sus ensayos, y cada vez son más los guiños entre eso que llamábamos la academia como un reducto, como un hogar o como un refugio cerrado, alejado, de lo que también era la tarea solitaria del escritor, de la escritora, de tal manera que pareciera no haber otra cosa que ensayo. Y entonces yo quiero partir de un lugar donde Gwendolyn citó muy claramente, porque hay que decir sin vergüenza alguna que quien inventó la palabra ensayo, quien inventó el ensayo, y donde todo el mundo parece acordar que fue Michel de Montaigne, efectivamente en 1571, aunque hay quien diga que los diálogos de Platón son la obra inicial del ensayo, incluso hay toda una discusión de si no fueron las epístolas de Séneca o escritores de la antigüedad como Cicerón, Ovidio, Plutarco y tantos otros los que comenzaron. Pero hay algo que hace Montaigne que le da el carácter inaugural, el carácter inédito, el carácter original, es que le da como la mayoría de edad al género llamado ensayo, porque incorpora dos cosas, a mi modo de ver. Una es la nota personal, el acento, la perspectiva, el punto de vista. Le agrega al lenguaje esa nota personal, no ya de costado, no ya tímidamente, no ya avergonzado, sino al contrario, en el medio de las palabras, como si no se pudiera quitar la nota personal de aquello que se está tratando. Y lo otro que agrega Michel de Montaigne es lo inacabado. Recuerden ustedes que hasta su muerte, hasta 1592, Michel de Montaigne no deja de revisar sus notas y sus ensayos. Claro que
también yo debería decir que hay un tercer elemento de esa mayoría de edad, además de la nota personal y de lo inacabado, y es el hecho de la multiplicidad de asuntos que cualquiera que abra los ensayos de Montaigne y que van desde ensayos sobre los libros, la soledad, Séneca, la tristeza, son infinitas cuestiones, como mostrando que todo en el mundo, no solo en el propio mundo, sino en el mundo ancho y ajeno, es motivo de ensayo, puede serlo. Desde ya que quien toma la estela de Montaigne, a mi modo de ver, es Francis Bacon en la tradición moderna, ¿no? Que yo creo que le agrega un aspecto de orfebrería, de artesanato, de cuidado, y hasta podríamos decir de elegancia. Es decir, lo que Bacon hace es entrar a considerar el ensayo no solo como una expresión del lenguaje, sino como un problema del lenguaje. Y a partir de ahí, y no los voy a mencionar porque las listas desde el siglo XVII, XVIII en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica de ensayistas son infinitas y están a disposición de todo el mundo. Yo quiero tomar un aspecto a partir de ahora que es la imprecisión para definir el ensayo, y si esa imprecisión no es en verdad su mayor virtud, más que ser un problema de conceptualizar adecuadamente qué es ensayo y qué deja de ser. Es decir, voy a tomar una expresión muy curiosa, que es aquella que se puede expresar de esta manera. El ensayo tiene que ver con un espíritu de sutileza. A mí me parece que ahí hay como una de las mejores versiones de la idea de ensayo, donde justamente la no separación, la imposibilidad de separar forma y contenido, hace que el ensayo se aproxime al arte y por lo tanto ahí es donde se aproxima a la literatura. Pero también es lo que hace que cierta filosofía no intente separar forma y contenido y también se aproxime al ensayo y se aproxime al arte. Por eso todos parten de la idea de que las cuestiones fundamentales del ensayo, que son la política, la filosofía, la literatura, no suponen que haya un tema, es decir, que el ensayo se aboque a un tema preciso, pero mucho menos tiene que ver con una disciplina, porque justamente, como dijo Gwendoline, el ensayo borra las fronteras de la disciplina, que la hiperespecialización del conocimiento actual todo el tiempo parece exigir y demandar. Es justamente un modo de habitar fronteras o un modo de habitar límites o de transitar por las imposibilidades aquello que la palabra cuestión y no tema le es propia al ensayo. Repito, la palabra es qué cuestión, no qué tema. Cuestión aquí significa pregunta y problema, al contrario de la palabra conocer, que significa respuesta y clausura del problema. No hay tema o no hay materia en el ensayo, porque a diferencia de otros géneros, la presencia de quien ensaya es crucial. Esto Borges lo dice de una manera muy particular. El ensayo es el ensayista. Pero aquí yo quiero hacer una distinción de que el ensayista no es, lo voy a decir de esta manera, no es quien expresa un yo cartesiano, como muchas veces vemos en la academia. Es decir, el yo del conocer, el yo conozco, el conozco y luego existe el mundo, sino un yo atento, un yo tenso, un yo que se pone dispuesto al mundo, como decía justamente Montaigne. Por lo tanto, un yo que está algo como atribulado, perdido, un yo que él llamaba el yo espinoso. Y él lo decía de esta manera, y lo cito textualmente a Montaigne: espinosa empresa es, y más de lo que parece, el seguir andadura tan vagabunda como la de nuestra mente.
el penetrar en las pocas profundidades de sus repliegues internos, el escoger y captar tantos y menudos aires de sus agitaciones. En esta travesía se aleja por completo el ensayista de un narcisismo intelectual y regodearse en una individualidad comprendida como ese yo solipsista, es decir, ese yo mismo que nunca es otro. Como bien dijo Gwendoline, el ensayo es abrirse al otro, al otro. En cambio, asumir una posición solipsista en la escritura es justamente la refrenda del yo mismo que nunca es otro. Se habla que el ensayo es por definición la asunción de una perspectiva o de un punto de vista. Pero también podría incluirse en esta idea ese carácter situacional, no coyuntural, pero sí situacional. Es decir, no solo de posición frente al mundo, que a veces nos hace alejarnos del mundo, distanciarnos del mundo o adquirir una altura del mundo, sino una forma de exposición al mundo. Es decir, creo que aquí se conjuga muy bien eso que llamamos el perspectivismo con el situacionismo. Pero quiero agregar algo fundamental, ese condimento que hace que un ensayo sea un ensayo. El ensayo es lenguaje. Y el problema de un ensayo no sería tal, no sería una cuestión, si no lo fuera también en el lenguaje. Es decir, es un problema del lenguaje en el lenguaje y sobre todo en la escritura. Alguien dijo alguna vez una forma de alquimia y de duración que nos hace recordar muchísimo a la narración. Porque se ensaya ensayando, así como se cuenta mientras se va contando, se dice mientras se va diciendo, se escribe mientras se va escribiendo, se piensa mientras se va pensando. Antes dije que la idea del ensayo es que no tenga tema, en realidad sí los tiene, pero busca en ellos, o debería buscar en esos temas que yo llamé cuestiones, los aspectos más sutiles, los más etéreos, los más extraños. Por eso se dice que procede no por síntesis, no por simplificación, sino por una palabra muy extraña y muy bonita, que es que el ensayo procede por rarefacción. Dice Montaigne, no puedo asegurar mi tema. Va confuso y vacilante con embriaguez natural. Tómolo en ese punto tal y como está en el instante en el que me ocupo de él. Yo no pinto el ser, pinto el paso, no el paso de una edad a otra, sino día a día, minuto a minuto. Y agrego otro aspecto, el que menciona Marcel Proust. No hay en el ensayo un modo de abstracción ajeno a la imaginación, o a la invención, o a la creación. Porque tal como sugiere el término ensayar, probar, degustar, experimentar, reconocer, hay un modo artístico que abre paso no solo a la imaginación intuitiva, que es una expresión muy poco precisa, sino que crea la brecha en la razón o en el razonar, o interrumpe esa tendencia a la racionalidad, porque no prohíbe la metáfora ni el necesario juego con las resonancias, con los sonidos de la palabra, con el ritmo, con la respiración. Alguien ha dicho que la diferencia entre Occidente y Oriente es la manera de concebir la realidad en las formas que tiene de separar o de distinguir los elementos. Occidente claramente separa el mundo en dos realidades, la del espíritu y la materia. Oriente, en cambio, concibe la realidad como un movimiento entre dos polos, el espíritu y las formas. Yo podría decir que el ensayo es una forma de arte más cercana de ver el mundo al modo oriental, y por eso su antagonismo con cierta forma de hacer filosofía en Occidente, o de producir conocimiento, o de escribir o de pensar. Esa sistematicidad conceptual, la jerarquía de categorías, el análisis que provoca aislamiento entre las cosas.
donde la ciencia recurre a la cita permanente, lo hace por un principio de autoridad y de una supuesta erudición. Pero el ensayista, como decía Montaigne, lo hace por modestia. Cito a Montaigne: que vean por lo que tomo prestado si he sabido elegir con qué realizar mi tema, pues hago que otros sigan lo que yo no puedo decir también, ya sea por la pobreza de mi lenguaje, ya sea por la pobreza de mi juicio. Voy a cerrar, que es otra forma de abrir. Tengo otros apuntes, seguir a Walter Benjamin, a Theodor Adorno, en las descripciones sobre la polifonía, la rapsodia del ensayo. Pero me gustaría detenerme en dos ejemplos, como hizo Gwendoline perfectamente. Uno es Albert Camus, y voy a citar particularmente un ensayo de Albert Camus que se llama El destierro de Helena, donde Camus hace una crítica ensayada sobre Occidente, Europa y la Grecia antigua, donde han nacido buena parte de eso que llamamos una filosofía ensayada, una cultura ensayada, una política pública ensayada. Y cerrar después de esta mención breve que haré de Albert Camus con un poema maravilloso de Fabio Moravito, aquel escritor egipcio, italiano, mexicano, que creo que resume muy bien y retoma casi sin quererlo aquello que es la nota personal, la multiplicidad, el problema del lenguaje y sobre todo la incertidumbre del ensayo. En El destierro de Helena, Camus afirma que Occidente, y más especialmente Europa, ha desterrado por completo la belleza y ha olvidado toda la herencia griega. Menciona que el pensamiento griego siempre se afirmó en la idea de un límite. Nunca abusó de nada, ni de lo sagrado ni de la razón, porque nunca negó nada, ni lo sagrado ni la razón. El pensamiento griego lo admitió todo, equilibrando las sombras con la luz. Nuestro Occidente y sobre todo Europa, en cambio, lanzada a la conquista de la totalidad, es hija de lo desmedido. Niega la belleza, así como niega todo lo que no la exalte. Y aunque de modo distinto, no exalta sino una cosa: el futuro de la razón. Y da dos ejemplos que me parecen que vale la pena tomar. El de Sócrates frente a la amenaza de ser condenado a muerte, que no reconoce ninguna otra superioridad que esta que voy a comentar: no creer saber lo que ignoraba. La vida y el pensamiento más ejemplar de estos siglos se resuelven en Sócrates en una orgullosa confesión de ignorancia. En el pensamiento de Platón había de estar contenido todo: la falta de sentido, la razón, el mito. Pero el de nuestros filósofos, dice Camus, no contiene más que la falta de sentido o la razón. En ese hermosísimo y dramático ensayo, Albert Camus termina diciendo lo siguiente: rechazar el fanatismo, reconocer la propia ignorancia, los límites del mundo y de la humanidad, reconocer el rostro amado, la belleza, en fin, he ahí el lugar donde podremos reunirnos con los griegos. Y termino con este poema de Fabio Moravito. Dice Fabio Moravito: cada libro que escribo me envejece, me vuelve un descreído. Escribo en contra de mis pensamientos y en contra del ruido de mis hábitos. Con cada libro pago un viaje que no hice. En cada página que acabo cumplo con un acuerdo. Me digo adiós desde lo más recóndito, pero sin alcanzar a ir muy lejos. Escribo para no quedar en medio de mi carne, para que no me tiente el centro, para rodear y resistir. Escribo para hacerme a un lado, pero sin alcanzar a desprender. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Scliar. Muchas gracias, Mea Wendelin, por su excelente presentación. Muchas cosas surgen cuando van hablando y preguntas e ideas. Quiero dar la posibilidad a todos y todas quien quiera hacer su pregunta, su comentario, su reflexión. Tiene ahora la oportunidad para que le pregunte a los expositores. No hay ninguna pregunta por el chat. Aquí hay. Dice, felicitas. Dice, quería consultar a Carlos si podría compartir lo que iba a decir sobre Benjamín. Sobre Benjamín. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Miren si mentía, si decía que tenía otras cosas para decir, pero no era verdad. Menos mal que aquí está. Esos son problemas del profesor que dice, uy, pero hay mucho más, hay mucho más. Y el alumno le dice, por ejemplo, y uno no tiene nada, no tiene nada. A mí lo que me interesaba de Walter Benjamin, que su obra encarna una posición ensayística, porque además él él rehuye o se va del proceso más canónico y metódico de la filosofía. Él construye una escritura que tiene siempre ese carácter complejo, artesano, elaborado, y parece que lo construye a veces con retazos de otros textos, como decía Wendelin, formando lo que algunos han llamado una especie de puzzle o rompecabezas de enunciados, ¿no? Lo que hace Benjamin es siempre una colección de fragmentos como un libro permanente, ¿no? Como un libro que nunca se termina de realizar. Pero hay algo más de Benjamin que quiero incluir, que es su acercamiento visceral a la literatura, mucho más que siendo filósofo a la filosofía metódica, porque él pone en discusión el concepto de verdad o el concepto de veracidad y se pregunta cuánto la filosofía no ha sido sino como una pretenciosa dueña de la verdad, pero que ha confundido la verdad con experiencia. Y que de alguna manera la pregunta fundamental de Benjamin no es sobre la verdad mayúscula, sino sobre lo que podríamos llamar la verdadera experiencia. Y Walter Benjamin, en aquel famoso texto sobre Baudelaire, dice aquello fantástico que la verdadera experiencia, no la verdad, sino la verdadera experiencia, deviene de la poesía. Deviene de la poesía. Y esto hace que su propia contribución ensayista lo acerque, por ejemplo, al gran autor que fue Theodor Adorno, a propósito de haber escrito aquel manifiesto sensacional que se llama El ensayo como forma, escrito allá por el 54, por 1954, donde también Adorno se niega a esa idea de la verdad en el ensayo y al esteticismo de la filosofía. Eso era lo que me parecía interesante comentar de Benjamin, que era él como ejemplo de la potencia del ensayo, de esa colección fragmentaria, interminable, inacabable, pero al mismo tiempo esa relación del ensayo con la búsqueda no de la verdad, sino de la experiencia verdadera. Es decir, aquello que se dice del ensayo como que está mucho más cerca de lo verosímil que de la verdad, como la literatura, por otro lado. Gracias, Carlos, por esa respuesta. Ahora viene Silvia y le hace la pregunta directamente a Wendelin. ¿Podrá expandir su idea sobre lo que menciona el ensayo que se aproxima a la literatura? ¿Cuál sería esa relación? Si podría profundizar un poquito más en ese punto. Sí, cómo no, y gracias por la pregunta. Sé que estás interviniendo desde muy lejos, del otro lado del océano, o sea que gracias por unirte. Siempre ha habido digamos, un poco de recelo entre los ensayistas
y los escritores de ficción, más de parte de los ensayistas, que se les ha puesto en un lugar que, a pesar de que usa todos los recursos estilísticos, como mencionaba Carlos, metáfora, aliteración, el sonido, el ritmo mismo de la prosa en un ensayo, no llega a ser considerado una alta forma de literatura. Y yo pienso que esto es injusto, porque hay obras de literatura, obras de ficción que carecen de esos elementos, que no están necesariamente bien escritos, y hay ensayos, no todos, obvio, que son verdaderas joyas literarias. Podemos ver a Borges, claro, Borges, Palabras Mayores, y es cierto, él escribe ensayos, son ensayos, no hay necesariamente personajes. Trama muy poca. Pero yo quiero darle más respeto al género del ensayo, porque creo que se lo merece, porque he leído ensayos maravillosos que me han tocado y me han transformado tanto como una novela, un cuento o un poema. Gracias por tu respuesta, Gwendolyn. Una pregunta por acá de Danilo, y que va directamente a Carlos Escliar. Dice, ¿cuál podría ser la diferencia? ¿Podría en algunos casos ser lo mismo? Antes quería mencionar, perdón, porque me estaba escuchando atentamente a Gwendolyn, decía aquello del descrédito que tiene el ensayo y la necesidad de subrayarlo, resaltarlo, apreciarlo, elogiarlo. Adorno decía en ese texto tan intenso y tan hermoso, decía, un mal ensayo no es mejor que una mala tesis doctoral, ¿no? Como diciendo, cuidado con darle al ensayo cualquier propiedad, que un mal ensayo no es mejor que una mala tesis doctoral. Entonces, eso también creo que vale la pena retratar. La pregunta por el aforismo y la pregunta por el ensayo, bueno, son clásicamente son los dos grandes lenguajes de la filosofía. Después vinieron los textos, los artículos y los libros bajo las formas que conocemos hoy, pero una buena parte de los filósofos clásicos, el ejemplo de Nietzsche, el ejemplo de tantos otros que han escrito de forma fragmentaria, lo que tienen en común es el fragmento, claro, que es una escritura originaria, es decir, aparentemente al principio era el fragmento en la escritura, aparentemente al principio era el fragmento. Pero el fragmento tiene un carácter decididamente sentencioso. El fragmento tiene el aforismo, perdón, tiene ese carácter sentencioso. El aforismo tiene un límite, el aforismo tiene algo que Émile Cioran llamó el miedo en medio de cada palabra. Es todo lo contrario del desprendimiento que el ensayo puede producir, de la fluidez, de la prosa. El aforismo lo que tiene es concentración, tiene una tensión absolutamente muscular en el lenguaje que hace que cada palabra sea capital. En el ensayo siempre hay tiempo, hay más tiempo, es otra duración, es otro sabor de boca. Yo diría que hay otra relación con el lenguaje. Yo he tratado de transitar por ambas, pero el aforismo es fundamentalmente, incluso hay quienes digan que el aforismo tiene un sesgo de moralidad que el ensayo no tiene. Es decir, que busca una moraleja, una regla, una ley, ¿no? Sentenciosa. Gracias, Carlos. Aquí una pregunta para ambos, de parte de Horacio Marguenat. Dice, ¿es el ensayo un síntoma para Occidente de la separación arbitraria entre forma y contenido? ¿Cuál será el devenir del término ensayo?
Bueno, primero quiero decir que el nombre de Horacio es fantástico, San Martín de los Andes. Me encantó. Yo no creo que hay una separación entre la forma y el contenido, que no debiera haberla. Separación entre forma y contenido es algo que hacemos en la academia. Es algo que hacemos cuando enseñamos literatura a los estudiantes y estamos hablando de las técnicas, las metáforas, el estilo, el tono, la voz del autor. Entonces vamos ahí desmenuzando un contenido que es un todo. Porque cuando leemos por primera vez, y siempre le digo a mis estudiantes, no leas nada de crítica antes de leer la obra. Lee la obra virgen. Porque esa experiencia de leer, ahí todo está junto. Uno no se pone a pensar sobre las formas literarias, sobre las imágenes, las está absorbiendo, las está sintiendo, las está experimentando, por lo menos en la buena literatura. Así que no debiera haber esa separación, y yo creo que en la literatura bien escrita uno no la nota. Hay literatura que a propósito sí trabaja con esta idea de técnicas literarias, pero es expreso, es porque esa era la idea con la cual quería jugar, y son pocos en comparación. Espero haberte contestado la pregunta. Agrego un malestar personal. Como académico, investigador, muchas veces, si no casi todas, me encuentro separado por los formatos que la academia exige en su productividad. Yo creo que hay un terrible malestar en eso que se llaman formas de escritura reconocibles para la academia, donde el ensayo todavía resulta incómodo. Por ejemplo, para las revistas especializadas, donde muchas veces un ensayo es puesto como al fondo de una revista, en el mejor de los casos, o rechazado por su carácter supuestamente periodístico, como me han dicho alguna vez, ¿no? Que intentando escribir como, bueno, uno puede, no es solo como quiere, sino también como puede, pero hay una negación de que de la mezcla con la que percibimos el mundo y con la que vivimos, donde es inseparable, es indistinguible, donde no se puede categorizar las cosas importantes de la vida. Decía Adorno algo de que el ensayo piensa con discontinuidad, piensa los saltos, pero también decía aquello de que el ensayo no puede empezar como la academia sí, porque es una exigencia aparentemente, por Adán y Eva todo el tiempo. Porque parece que la academia siempre te pide empezar por Adán y Eva, ¿no? Todo empezó con Adán y Eva y a partir de ahí hay que escribirlo todo de vuelta. Y hay algo interesante que el ensayo tiene, es que omite un principio original, lo digo en mayúscula, aunque lo diga, hay en la academia un principio original que hay que declarar y hay también eso que llamamos un veredicto final, ¿no? Principio original y veredicto final. A veces tengo ganas de decir que el ensayo está entre el principio original y el veredicto final. Es todo lo que hay en medio. Es todo lo que hay en medio. Ese es el acto de ensayar, porque no se cierra ni termina. Y porque comienza donde puede comenzar. Porque comienza donde puede comenzar, como en el mundo y como en la vida. Y porque no se trata de comienzos originales, sino siempre de recomienzos. Como bien dijo Gwendoline antes. Es un recomienzo, es una reinvención, es una nueva combinación. Entonces quise mostrar mi incomodidad con esa separación, a mi modo de ver, absurda, que sufro, que padezco como tantos otros, y poder defender el ensayo como eso que queda
excluido del principio original y del veredicto final, ¿no? Es decir, no empezar todo por Adán y Eva, al principio era el verbo y así seguir. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y Gwendolyn, no sé si hay alguna u otra pregunta que quede por ahí. Aprovechen que están los autores de grandes libros sobre ensayo para hacer las preguntas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo creo que estamos en el tiempo de... ahí salió una. La última entonces. ¿Podría decirse que el ensayo podría ser como un presente continuo? Y con esa podríamos cerrar. A mí me gusta esa idea. Sí. Está el concepto de, me sale en inglés, slice of life, una porción de la vida, ¿no? Y yo creo que el ensayo es precisamente lo que hace. Tomás algo que has visto y lo elaborás. No es una novela, ni siquiera un cuento que tiene que tener una trama final con un conflicto y finalmente el denouement, sino es esa detenida observación de la vida. Es, digamos, un mindfulness, que está de moda ahora, un mindfulness textual. Muchas gracias. Entonces ya damos por culminada esta presentación y como lo menciona Felicitas, vamos a quedar con esta idea del ensayo como un presente continuo y así ojalá volver a encontrarnos en otra charla para seguir hablando sobre este ensayo. Le agradecemos a todos y a todas por su participación y sus preguntas, en especial a Gwendolyn Díaz y Carlos Cliar por dar su tiempo de explicarnos sobre las problemáticas del ensayo que tan necesario ir conociendo en este mundo de la literatura. Muchas gracias y nos vemos.